Hubo un momento en la historia de Estados Unidos en que el gobierno prohibió ciertos usos de su propia bandera, y el resultado fue más extraño de lo que imaginas. Te voy a llevar paso a paso, desde los primeros días tras la independencia, pasando por normas del siglo XIX, hasta el código de la bandera del siglo XX, para que entiendas por qué se tomaron esas medidas. Verás ejemplos concretos y fáciles de imaginar, porque no podías convertir la bandera en camiseta publicitaria, donde se marcaban las faltas y que buscaban evitar con esas reglas. Todo explicado sin tecnicismos, reglas de respeto, preocupaciones de seguridad y hasta intereses comerciales que chocaron con el símbolo nacional. Si te intriga cómo una prenda o un anuncio pudo provocar debates sobre patriotismo, este video te lo cuenta en orden cronológico y con ejemplos reales, y una pizca de humor, porque prohibir una bandera suena como algo sacado de una comedia histórica. Quédate para conocer la razón real detrás de la ley y cómo nos afecta todavía hoy. El contexto histórico. Los primeros esfuerzos por regular cómo debía verse y usarse la bandera surgieron cuando los líderes buscaban un símbolo claro y común para identificar a las fuerzas americanas en el campo de batalla. Así se estableció un diseño oficial que todos reconocieran. Esto no solo daba orden en la guerra, sino también una forma de unir a una población muy diversa bajo un mismo emblema. Poco a poco, ese símbolo dejó los campos de batalla y entró en la vida cotidiana. Con el crecimiento del país, la bandera comenzó a aparecer en postales, escaparates, sombreros y, a veces, en anuncios comerciales. Esa popularización generó debates, algunos celebraban que el símbolo estuviera en todas partes, otros se inquietaban al verlo usado como simple objeto de moda o venta. Por ejemplo, en ferias y desfiles era común ver pequeños pendones convertidos en recuerdos, mientras que en tiendas aparecía estampada en pañuelos y banderines, para más de uno, eso rozaba la falta de respeto. La tensión aumentó cuando, en momentos de crisis y protesta, la bandera se transformó en herramienta de expresión política. Las quemas de banderas en manifestaciones, especialmente durante conflictos y tras eventos que conmocionaron a la sociedad, provocaron una fuerte reacción pública. Como respuesta, el gobierno y algunos estados aprobaron leyes que buscaban castigar la profanación del emblema nacional, con la intención de proteger lo que muchos consideraban un símbolo sagrado de la nación. Sin embargo, el contexto legal y constitucional añadió otra capa, la libertad de expresión. Los tribunales superiores tuvieron que decidir si actos como quemar una bandera eran delito o si, por el contrario, estaban protegidos como forma de protesta política. El resultado de esas decisiones cambió el panorama. Las leyes que prohibían la destrucción de la bandera chocaron con la idea de que la protesta, aunque sea ofensiva para muchos, puede ser una forma legítima de comunicar desacuerdo. Al final, la historia de esas prohibiciones muestra un tira y afloja entre el deseo de proteger un símbolo colectivo y la necesidad de defender derechos individuales, una tensión que, en la práctica, dejó a la bandera como objeto de respeto recomendado pero no siempre sujeto a castigos penales. La ley polémica, que prohibía. El texto legal que intentó prohibir la profanación de la bandera estadounidense enumeraba acciones concretas que no se podían hacer con la enseña nacional: mutilarla, desfigurarla, quemarla, pisotearla o dejarla tirada en el suelo. En palabras sencillas, cualquier uso deliberado para insultar o degradar la bandera entraba en la lista de conductas penalizadas. Un ejemplo claro sería alguien que, en medio de una protesta, prende fuego a una bandera o la pisa frente a una multitud. Ese acto era exactamente lo que la ley quería sancionar. Antes de llegar a la corte, varios estados ya tenían normas parecidas que castigaban la quema o la profanación como delitos estatales. Luego el Congreso aprobó una ley federal que hacía lo mismo a nivel nacional, intentando cerrar cualquier vacío legal. La intención era simple: evitar que la bandera fuese usada como arma simbólica para ofender, y castigar actos que se consideraban faltas graves a un símbolo común. La Corte Suprema, sin embargo, evaluó si esas prohibiciones chocaban con la libertad de expresión. En decisiones judiciales clave se sostuvo que quemar o dañar una bandera como forma de protesta entra dentro de lo que la Constitución protege como expresión simbólica, aunque resulte ofensiva para mucha gente. El razonamiento fue el siguiente: el gobierno no puede castigar solo porque el mensaje sea chocante, hay que demostrar daño real o amenaza clara, no solo molestia pública. Es como decir que no puedes prohibir un grito en la plaza solo porque a algunos vecinos les duele el oído. En la práctica cotidiana esto dejó las cosas así. Legalmente ya no se puede condenar a alguien únicamente por quemar una bandera como protesta, pero sí se le puede detener si comete otros delitos al mismo tiempo, como incendiar propiedad ajena o provocar disturbios. Además, aunque la prohibición directa fue anulada, la bandera sigue protegida socialmente, mucha gente se ofende y las reacciones pueden ser fuertes. Y ahí entra la ironía: la ley intentó prohibir un gesto que, por la propia estructura legal de libertades, resultó difícil de prohibir sin atentar contra el derecho a expresarse. Un punto que, para algunos, suena casi como una escena de comedia legal. Motivos políticos y sociales. Las autoridades a veces restringieron el uso de banderas porque esas piezas de tela no son solo decoración, son mensajes políticos visibles y potentes.
Cuando un símbolo empieza a representar a un grupo que el poder considera subversivo, prohibir su exhibición parece una solución rápida para cortar la difusión de esa idea. Esto ocurrió en situaciones donde se buscó neutralizar propaganda o actos de deslealtad. Por ejemplo, leyes que limitaban discursos o publicaciones durante conflictos también afectaron a la simbología. Se persiguió prensa y agrupaciones que mostraban emblemas contrarios a la línea oficial, porque el objetivo era evitar la difusión de mensajes que pudieran minar la cohesión nacional. Otra motivación clara fue la búsqueda de unidad nacional en momentos de tensión. Los gobiernos temen que la pluralidad de símbolos divida más que una sola insignia común, así que imponer que se puede mostrar en público se percibe como una manera de reforzar la lealtad. A nivel práctico, esto se tradujo en presiones sobre escuelas y oficinas públicas para que eliminaran banderas o emblemas considerados provocados. Es distinto imponer respeto que intentar borrar diferencias, la línea es delgada y, a menudo, polémica. El control social también jugó un papel importante. Las autoridades querían evitar enfrentamientos callejeros originados por banderas que representaban causas rivales. Bandas, organizaciones radicales o grupos regionales usan estandartes para marcar territorio y reclutar. Prohibir esos símbolos es una forma de reducir el riesgo de incidentes públicos. Además, comunidades locales y asociaciones de vecinos impusieron normas sobre qué tipo de banderas podían ondearse por razones de seguridad, estética o convivencia, y en algunos casos eso derivó en sanciones a propietarios por incumplir reglas de la comunidad. Pequeñas peleas por telas. A veces la batalla por la estética es más burocrática que épica. También hubo motivos políticos más estratégicos, impedir que opositores usaran la bandera como herramienta de protesta o que la reversión semántica de un símbolo se volviera contra el poder. Por ejemplo, cuando grupos disidentes empezaron a emplear emblemas tradicionales en marchas críticas, las autoridades intentaron separar el símbolo oficial del uso contestatario para preservar la imagen institucional. El resultado fue una mezcla de censura formal y de presión social que buscaba controlar la narrativa pública. Curioso, ¿no? Una tela puede desatar tanto papeleo. Finalmente, la moral pública y el impacto comercial no deben subestimarse. Algunas normas surgieron para impedir el uso mercantil de emblemas nacionales o para sancionar su profanación en contextos que la sociedad consideraba irrespetuosos. La ley y la costumbre se combinaron. Por un lado, se pretendía proteger la dignidad del símbolo. Por otro, se quería evitar que la bandera se convirtiera en un recurso publicitario sin límites. En suma, los motivos políticos y sociales para restringir banderas mezclan control, miedo a la división, preservación de la imagen pública y reglas prácticas de convivencia. Actores clave y debates públicos. La disputa involucró a manifestantes que quemaban la bandera como protesta, veteranos que pedían castigos severos y tribunales que tuvieron que decidir qué protegía la Constitución. Un ejemplo conocido es el caso de Gregory Lee Johnson, que prendió fuego a una bandera durante una protesta frente a la convención presidencial en una gran ciudad y terminó en el centro de un pleito nacional. Organizaciones de derechos civiles, como la ACLU, defendieron a los manifestantes argumentando que el acto era una forma de expresión política. Y del otro lado estaban agrupaciones como American Legion y UFW, que exigían respeto y sanciones. La tensión era muy literal, fuego contra honor. Legisladores de distintos partidos se vieron empujados por la reacción pública y por grupos de interés a proponer leyes que castigaran la profanación de la bandera. Primero hubo condenas y sentencias en tribunales estatales. Luego el debate subió de nivel y llegó al máximo tribunal, que tuvo que poner límites entre la libertad de expresión y la protección de símbolos nacionales. Tras fallos judiciales que protegieron la quema como expresión, el Congreso intentó aprobar normas más estrictas. La secuencia fue clara: protesta, condena local, apelación, fallo alto, nueva ley, más litigios. Así funcionó la rueda del debate público. Las organizaciones civiles jugaron un papel clave explicando por qué la protección automática de símbolos podría socavar derechos mayores. Su argumento era simple: si se prohíbe decir lo que molesta, no hay garantía de que mañana no se prohíba decir lo que incomoda a otros. Los veteranos y grupos patrióticos replicaban con ejemplos de familias que sentían dolor al ver la bandera dañada. Pidieron leyes que dieran consuelo a la mayoría. Los jueces, por su parte, escribieron opiniones largas y a veces poéticas sobre la libertad de expresión, y también opiniones breves y contundentes sobre la necesidad de respetar los sentimientos colectivos. Fue un choque de razones frente a emociones. Los medios amplificaron cada gesto simbólico y cada voto en el Congreso, lo que convirtió el asunto en terreno fértil para campañas políticas. Políticos lo usaron para mostrar cercanía, valores patrios, o para criticar lo que llamaban excesos judiciales. Ambos bandos encontraron audiencia. A nivel municipal, muchas ciudades respondieron con ordenanzas locales prohibiendo la quema, lo que generó aún más pleitos y ejemplos prácticos: una protesta que termina con multas, otra que acaba en tribunales.
La discusión dejó una enseñanza práctica y algo irónica. La bandera, símbolo de unidad, sirvió para dividir las opiniones sobre qué significa ser una sociedad libre. Proceso de aprobación de la ley. El trámite para convertir en ley una norma que limita el uso de la bandera comienza en el Congreso y sigue pasos bien definidos, iguales a los de cualquier otra propuesta legislativa. Primero, un congresista o senador presenta el proyecto. A partir de ahí se lo envía a comités especializados donde expertos, representantes de grupos civiles y testigos pueden hablar sobre sus consecuencias. En audiencias públicas se oyen argumentos de organizaciones como la ACLU y de asociaciones de veteranos, y esas sesiones suelen marcar la pauta sobre si el texto avanza o queda encajonado en un cajón legislativo. En el comité se discute palabra por palabra el texto, es lo que se llama markup. Se aceptan enmiendas, se rechazan otras y se redacta un informe que explica por qué el proyecto es necesario. Si el comité aprueba, el proyecto llega al pleno de la Cámara correspondiente para debates y votaciones. Ahí la discusión puede ser larga y técnica, o corta y muy política. A menudo intervienen líderes de partido para coordinar votos, en ocasiones la presión de la opinión pública acelera el proceso. Y cuando las cámaras no coinciden, se forma un comité de conferencia para reconciliar diferencias. Cuando ambas cámaras finalmente aprueban un texto común, el proyecto va al presidente, que puede firmarlo o vetarlo. El veto no es necesariamente el final, el Congreso puede intentar superarlo con una mayoría calificada. Pero incluso después de la firma presidencial, la historia no termina. Las leyes que afectan símbolos y la libertad de expresión suelen ser impugnadas ante tribunales. Ejemplos claros de esto son los casos en que la Corte Suprema declaró inconstitucionales prohibiciones sobre la quema de la bandera, lo que obligó al legislador a revisar estrategias y redactar textos distintos, aunque con resultados judiciales similares. La influencia de grupos sociales y la cobertura mediática también cuentan mucho en cada fase. Testimonios emocionales de veteranos en audiencias pueden mover a muchos legisladores. Por otra parte, argumentos jurídicos sobre la primera enmienda presentados por organizaciones civiles muestran por qué los tribunales podrían anular la norma. En términos prácticos, eso significa que el proceso no es solo burocrático, es un tira y afloja entre política, derecho y opinión pública. Y sí, a veces parece más un reality show con corbatas que una votación, pero así se forman y reforman las leyes en Estados Unidos. Casos emblemáticos y sanciones. El caso de Gregory Lee Johnson, quien fue arrestado tras quemar una bandera durante una protesta en la convención política de su ciudad, se convirtió en un punto de inflexión judicial. Fue condenado en primera instancia y recibió pena de cárcel y multa, pero su apelación llegó hasta la Corte Suprema, que evaluó si quemar la bandera era un acto protegido por la libertad de expresión. La Corte falló a favor de Johnson, reconociendo que la quema de la bandera, por más chocante que resultara, entraba dentro de la categoría de expresión simbólica protegida. Ese veredicto provocó reacciones viscerales. Hubo políticos que clamaron por leyes más duras y ciudadanos que sintieron vergüenza o indignación, según de qué lado del debate estaban. En respuesta a aquella decisión, el Congreso aprobó una ley que penalizaba la profanación de la bandera a nivel federal. La intención era clara: evitar actos públicos que muchos consideraban una falta de respeto intolerable. Acto seguido, hubo un nuevo desafío judicial. Activistas y manifestantes organizaron acciones deliberadas para probar la constitucionalidad de esa ley, quemando banderas en espacios públicos controlados y aceptando ser procesados. El resultado volvió a poner en evidencia el choque entre el deseo de proteger símbolos nacionales y la protección constitucional de la expresión política. Antes de estos episodios hubo otros fallos emblemáticos que fijaron el terreno jurídico. En casos anteriores, la Corte ya había sentado que no se puede obligar a una persona a participar en un acto de reverencia si eso contradice su conciencia. Otro fallo aceptó como expresión simbólica la exhibición de una bandera roja contra el orden establecido. Es decir, la jurisprudencia fue construyéndose con ejemplos concretos en los que la simple exhibición o rechazo de un símbolo nacional se convirtió en acto de protesta y, por lo tanto, en materia constitucional. Es una cadena, un acto público, una sanción, una apelación y otra decisión que marca pauta. Las sanciones aplicadas en estos casos variaron: multas, condenas breves y antecedentes penales entre los castigos más comunes, cuando los tribunales inferiores sostenían la ilegalidad de la acción. Sin embargo, los fallos de más alto nivel terminaron anulando muchas de esas condenas, y la consecuencia práctica fue que, aunque la tentación legislativa para prohibir ciertos gestos siguió presente, la vía penal quedó limitada. En la calle, la sanción social a menudo era más severa que la legal: pérdidas de contratos, insultos en público y ostracismo local. Con humor se podría decir que quemar la bandera te hacía famoso por un rato, pero no siempre te traía amigos ni tranquilidad. Reacción de la prensa y la ciudadanía. Al conocerse la medida, las reacciones se llenaron de reacciones airadas y curiosas. Titulares mordaces compartían espacio con caricaturas que ridiculizaban la idea de que un trapo pudiera ser ilegible.
Los columnistas de opinión, desde los más conservadores hasta los más liberales, formularon preguntas básicas sobre libertad y sentido común. Algunos vieron la ley como una torpeza administrativa, otros como un acto de censura simbólica. En las páginas de cartas al director se acumuló una mezcla de indignación y humor. Lectores describían escenas cotidianas en las que no podían decidir si saludar a la bandera o esconderla en el armario. La ciudadanía respondió con una variedad de acciones prácticas. Vecinos y asociaciones cívicas organizaron reuniones en plazas y ayuntamientos para discutir el alcance de la prohibición, mientras grupos de veteranos exprimían su frustración en discursos breves y en concentraciones donde la bandera era el motivo central, aunque a veces exhibida de forma discreta. En las escuelas los profesores tuvieron que explicar a los niños la confusión. Algunos maestros propusieron actividades artísticas que permitieran expresar cariño por los símbolos patrios sin romper la ley. También surgieron peticiones y listas de firmas. La gente llevaba folletos a los mercados y conversaba en cafés, y la presión social fue palpable en barrios y pequeñas comunidades. Los medios sensacionalistas explotaron el asunto con titulares provocadores, y la prensa cultural transformó la controversia en debate más profundo sobre identidad y símbolo. Caricaturistas se lucieron mostrando políticos midiendo la tela con reglas absurdas. Al mismo tiempo, periodistas de investigación buscaron antecedentes legales y entrevistas con juristas, explicando en lenguaje sencillo por qué una norma así podía parecer inconsistentes con principios más amplios. La narrativa cambió con el tiempo, de la sorpresa inicial pasó a la discusión seria, y luego a la consolidación de historias personales que ilustraban el impacto humano de la ley. En lo cotidiano, la reacción popular mezcló protesta y creatividad. Artesanos y costureras improvisaron banderas que respetaban la norma de formas ingeniosas. En mercados se vendieron pañuelos y broches con motivos patrios alternativos. Algunos negocios optaron por no exhibir símbolos visibles para evitar malentendidos, mientras que otras tiendas promovieron debates en sus escaparates. Al final, la prensa amplificó tanto la indignación como las soluciones ingeniosas de la ciudadanía, y el fenómeno quedó registrado no solo como una polémica legal, sino como una anécdota social que provocó encuentros públicos, humor ácido y muchas conversaciones en torno a lo que significa respetar un símbolo. Interpretaciones legales y constitucionales. Los tribunales tuvieron que decidir si quemar, pisotear o profanar la bandera era una forma de expresión protegida por la Primera Enmienda. En casos conocidos, la Corte Suprema sostuvo que ciertas acciones con la bandera transmiten un mensaje, por tanto, pueden ser discurso político. Un ejemplo real, cuando un manifestante prende fuego a una bandera en una protesta, no solo actúa físicamente sino que comunica una opinión. Los jueces preguntan si la ley puede castigar esa opinión sin violar la libertad de expresión. Tras decisiones estatales que penalizaban la profanación, el debate se complicó cuando el Congreso intentó imponer una prohibición federal similar. La Corte invalidó esa ley porque, en términos simples, castigaba el contenido del mensaje. La regla general en la jurisprudencia es clara: si una norma castiga lo que se dice o lo que intenta decirse, debe superar un examen muy estricto por parte del tribunal. Eso significa que el gobierno debe mostrar una razón muy fuerte y directa para limitar esa expresión. Si no lo hace, la prohibición cae. Hay matices. Por ejemplo, el gobierno puede controlar una bandera que sea propiedad pública. Un ayuntamiento puede decidir cómo decorar la plaza municipal o cómo ondea el estandarte en la fachada del edificio, porque ahí actúa como emisor oficial. Pero si alguien en la calle decide exhibir o quemar su propia bandera para protestar, la protección de la expresión suele ser mayor. Otro punto importante es la diferencia entre prohibir un acto peligroso y prohibir un mensaje. Se puede prohibir encender fuego sin permiso por razones de seguridad. No es lo mismo que prohibir quemar la bandera por el contenido del acto. Así, una ordenanza que requiera permisos para fogatas en la vía pública puede ser válida. Una ley que diga, no expreses falta de respeto a la nación, generalmente no lo es. Las doctrinas de vaguedad y abasto también aparecen en estos pleitos. Si una ley es vaga, por ejemplo, dice, no insulte la bandera, sin definir qué contaríamos como insulto, los jueces la anulan porque deja a los ciudadanos sin saber qué conducta evitar. Si una ley es demasiado amplia, alcanzando conductas protegidas por la libertad de expresión, también falla. Un ejemplo sencillo, una norma que castigara cualquier conducta que ofenda valores patrios, podría castigar a un artista que pinta la bandera en colores distintos. Esa norma sería demasiado general y acabaría prohibiendo arte y protesta legítima. En la práctica hoy, las autoridades suelen optar por soluciones menos polémicas, regulan la seguridad y el orden público en torno a actos con riesgo físico y permiten sanciones administrativas por incumplir normas de protección del patrimonio, pero evitan castigos penales que parezcan silenciar opiniones. Cuando surgen casos concretos, los tribunales evalúan si la medida persigue neutralidad institucional o si en realidad está dirigida a callar una idea. Y, por cierto, las brasas no distinguen argumentos, las reglas sí. Desafíos judiciales y sentencias.
Tribunales en Estados Unidos se vieron obligados a decidir si ciertas acciones con la bandera eran delitos o formas de expresión protegida por la Constitución, y esa lucha judicial produjo sentencias que cambiaron la práctica común. Un hito claro fue cuando la Corte Suprema determinó que no se puede obligar a los estudiantes a hacer el saludo a la bandera. Esta decisión protegió a menores que habían sido castigados por negarse por convicciones religiosas, y marcó la pauta de que la libertad de expresión tiene límites que la ley no puede suplantar. Ese precedente sentó la base para que, más adelante, causas relacionadas con el daño o la quema de la enseña fueran vistas también bajo la lupa de la primera enmienda. Otro caso emblemático involucró a un manifestante condenado por quemar la bandera durante una protesta pública. Su condena en un tribunal estatal incluía cárcel y multa, pero la Corte Suprema anuló aquella sentencia al considerar que el acto era una forma de expresión simbólica protegida. El veredicto sorprendió a muchos, provocó debates y llevó a que políticos intentaran crear nuevas leyes para castigar la profanación de la bandera. Sin embargo, las decisiones judiciales mostraron que la mera ofensa a símbolos nacionales no basta para justificar penas si la acción constituye discurso político. La reacción legislativa no se quedó quieta. Tras fallos que protegieron la quema de la bandera como expresión, el Congreso aprobó una ley federal para sancionar esa conducta. Pero la Corte Suprema volvió a intervenir y declaró inaplicable esa norma federal, anulando así las sentencias basadas en ella. En la práctica esto significó que condenas por quemar la bandera en protesta empezaron a ser revocadas cuando llegaban a instancias superiores, y los tribunales inferiores tuvieron que ajustar su enfoque al evaluar casos semejantes. En lo cotidiano, las consecuencias judiciales variaron mucho. Algunas personas recibieron multas o breves condenas por desórdenes públicos asociados a la protesta, otras vieron sus sentencias anuladas por apelación. Los jueces comenzaron a distinguir claramente entre quemar una bandera como acto político y acciones peligrosas como provocar incendios o vandalismo. La primera puede quedar protegida, la segunda no. En palabras llanas, quemar una bandera en una protesta puede estar cubierto por la libertad de expresión, pero prender fuego a la silla del parque no será visto igual por el juez. Un toque de humor: la bandera tiene protección constitucional, pero no tiene abogado propio. Quien la usa como discurso es el que termina en el banquillo. Derogación y reformas posteriores. Cuando Gregory Lee Johnson prendió fuego a una bandera durante una manifestación en el exterior de una convención política, su acción abrió una cadena de reacciones legales y políticas que terminaron en la Corte Suprema. El tribunal determinó que quemar la bandera en ese contexto era una forma de expresión protegida por la primera enmienda, y así se anuló la condena impuesta por la ley estatal. Esa decisión encendió el debate nacional y llevó al Congreso a intentar cerrar el hueco legal mediante una nueva ley federal que penalizaba la profanación de la enseña. Fue un movimiento directo y solemne. Si no podías prohibir la protesta, al menos intentabas castigar su símbolo. La respuesta judicial no tardó en llegar de nuevo. La Corte Suprema revisó la ley federal y volvió a confirmar que la protección a la libertad de expresión prima cuando la acción, aunque ofensiva para muchos, comunica un mensaje político. Como consecuencia, las sanciones penales federales y estatales que apuntaban específicamente a actos simbólicos quedaron, en la práctica, muy limitadas. Muchas normas siguieron vigentes en los códigos estatales, pero su aplicabilidad real quedó en entredicho. Los fiscales rara vez emprendían procesos sabiendo que la Constitución amparaba la conducta en cuestión. Es decir, las leyes existían, pero su músculo jurídico estaba flojo. Frente a ese callejón, las reformas adoptaron rutas menos punitivas y más educativas. Instituciones públicas y asociaciones civiles promovieron campañas sobre etiqueta y respeto a la bandera. Escuelas incluyeron más orientación sobre símbolos cívicos, y el propio Código de la Bandera de Estados Unidos se mantuvo como guía no vinculante para ceremonias y protocolo. Al mismo tiempo, el Congreso volvió a debatir una enmienda constitucional que prohibiera la profanación, pero lograr el consenso necesario para cambiar la Constitución es como intentar poner de acuerdo a un grupo de vecinos sobre el color de una cerca, muy difícil. Por eso, aunque se han presentado propuestas en distintas ocasiones, ninguna consiguió la aprobación definitiva. Hoy el panorama práctico es claro y algo irónico. Legalmente, la quema de la bandera con mensaje político suele estar protegida, pero socialmente sigue siendo un acto altamente polémico que puede costar reputación y generar reacciones inmediatas. Además, las reglas privadas siguen su curso. Empresas, escuelas y propietarios pueden restringir la exhibición o el uso de banderas en sus terrenos sin violar la primera enmienda. En resumen, la derogación de las sanciones penales por actos simbólicos no cerró la discusión. La reformulación pasó del martillo legal a la conversación pública, a la enseñanza y al protocolo, donde muchos prefieren convencer antes que castigar. Y viniendo de la tierra de las grandes pasiones, eso da para debates y algunas anécdotas dignas de una sobremesa. Mitos y anécdotas alrededor de la prohibición.
No hubo nunca una prohibición federal que obligara a los ciudadanos a deshacerse de la bandera o que prohibiera su exhibición en general. Lo que sí existieron fueron normas, ordenanzas locales y leyes que regulaban cómo debía tratarse el emblema o que castigaban actos considerados degradantes, y de ahí brotaron muchas confusiones. Por ejemplo, reglamentos municipales sobre mástiles o seguridad hicieron que algunas personas pensaran que se les prohibía tener la bandera en el jardín. En realidad lo que se restringía era la instalación de postes por motivos de orden público. Suena enredo burocrático, y lo fue. Algunos mitos nacen de situaciones concretas que se exageraron con el tiempo. Hubo episodios en los que autoridades escolares exigieron el saludo o la entonación de himnos, y esas medidas forzadas dieron pie a historias que decían que la bandera había sido prohibida por el gobierno para imponer otra cosa. Un giro judicial importante puso fin a la obligatoriedad del ritual en las aulas, pero muchas anécdotas siguieron circulando como si hubiera habido una proscripción del símbolo en sí. Así, una política sobre conducta escolar se transformó en leyenda urbana. Otro montón de relatos se concentró en la idea de que quemar la bandera siempre traería prisión para quien lo hiciera. Esa afirmación fue cierta en algunos estados durante cierto tiempo, pero la interpretación final de las cortes la dejó como una forma de protesta protegida por la libertad de expresión. Un caso famoso lo mostró claramente, y desde entonces protestas con quema simbólica o con gestos provocadores han terminado en largos debates legales en vez de en una prohibición total. En la calle y en las redes, la gente recordaba restos aislados y los convertía en norma general. Las anécdotas personales también abundan. Algunos veteranos contaban historias de policías recogiendo banderas en manifestaciones y devolviéndolas solo tras ordenar explicaciones. Padres relataban suspensiones a alumnos por llevar camisetas con banderas y el rumor se expandía. Prohibieron la bandera en la escuela. En muchos casos lo que había sido una sanción disciplinaria puntual o una medida de seguridad se transformó en cuento colectivo. Un ejemplo real y repetido, la disputa por un pañuelo o una bandera colgada en un mástil fue a veces resuelta en tribunales locales, donde se aclaró que no existía una ley que impidiera exhibir el emblema. La persistencia de estos mitos tiene una explicación sencilla: los símbolos despiertan pasiones y la memoria social es proclive a simplificar. Cuando se mezclan ordenanzas técnicas, sanciones puntuales y sentencias judiciales complejas, el relato popular prefiere versiones más tajantes y fáciles de contar en una sobremesa. Si escuchas una historia que parece extrema, conviene preguntar: ¿fue una ordenanza municipal, una sanción escolar o una ley federal? Esa precisión cambia todo. Y no hace falta esconder la bandera en el armario, mejor consultarlo con calma que creer en campanas de alarma que suenan a mí. Impacto cultural y simbólico. Cuando se limita el uso de un símbolo nacional, la reacción cultural es casi inmediata: confusión entre la gente, debates en las calles y una sensación de que algo querido se ha vuelto inaccesible. Al principio las personas tienden a proteger lo que perciben como suyo, otros lo convierten en foco de protesta. Por ejemplo, las protestas durante el himno nacional en eventos deportivos demostraron cómo la bandera puede transformarse de un símbolo de unidad a un eje de controversia. La Corte Suprema también intervino en este terreno al invalidar leyes que castigaban la profanación de la bandera, lo que abrió un debate sobre libertad de expresión y respeto simbólico. Enseguida surgió una reacción creativa: el arte y la moda tomaron la bandera como tema. Pintores como Jasper Johns ya habían convertido la bandera en obra de arte, mostrando que un trozo de tela puede provocar reflexión en museos y plazas. Al mismo tiempo existe el código de la bandera, que aconseja no usar la enseña como prenda de vestir. Sin embargo, marcas y diseñadores han usado el motivo en camisetas y chaquetas, provocando más de una discusión en redes sociales. Resultado: algunos la ven en altares cívicos y otros en escaparates de tienda. Curioso, ¿no? Lo que debía ser intocable terminó siendo tendencia. A corto plazo las comunidades experimentan fricciones. Las escuelas y actos públicos, por ejemplo, se hacen lugares de debate. Retirar o restringir la bandera de un salón puede generar cartas al director y llamadas a la radio local. Para muchos veteranos, la bandera es parte de ritos concretos, como el plegado ceremonial sobre un ataúd. Tocar esos rituales sin cuidado es herir sensibilidades reales. Por otra parte, grupos que se sienten excluidos pueden buscar nuevas formas de exhibir identidad, y la bandera deja de ser la única voz visible. Con el paso del tiempo el impacto simbólico se estabiliza, pero no sin cambios. Un símbolo que fue prohibido o restringido suele convertirse en emblema contestatario, paradójicamente, más potente. Algunos colectivos adoptan enseñas alternativas para expresar su pertenencia. El orgullo y otras banderas de movimientos sociales son ejemplos claros, mientras que otros recuperan la bandera tradicional como gesto de reafirmación. Al final, las prohibiciones rara vez apagan el debate, más bien lo redirigen. Y en la cultura popular la bandera puede acabar en memes, en camisetas de moda y en performance art, lo que demuestra que ningún intento de prohibición controla totalmente lo que un símbolo significa para la gente. Paralelos internacionales y comparativos.
Cuando un hombre prendió fuego a la bandera durante una protesta en la Convención Republicana de 1984, ese acto terminó provocando un debate legal enorme en Estados Unidos. El Tribunal Supremo declaró que quemar la bandera puede estar protegido como una forma de expresión política, Texas v. Johnson, 1989, y un intento del Congreso de prohibirlo también fue anulado por la Corte, United States v. Eichmann, 1990. Así que, curiosamente, en la práctica estadounidense la protección de la libertad de expresión llegó a superar la idea de proteger la bandera mediante castigos penales. No significa que la gente lo aplauda, muchos lo consideran ofensivo. Pero la ley federal quedó clara, el Estado no puede castigar ese gesto solo por su simbología. En contraste, otros países tomaron un camino más punitivo. India, por ejemplo, cuenta con una ley específica diseñada para evitar que se ofenda la bandera o a otros símbolos nacionales. La mera profanación puede acarrear sanciones penales. Es una postura que se sustenta en la idea de que los símbolos unen a sociedades diversas y deben ser protegidos para mantener el orden y el respeto. Para entenderlo con un ejemplo cotidiano, en India, un grupo que queme una bandera en una marcha puede acabar detenido y con cargos, algo que en Estados Unidos podría terminar siendo protegido por la primera enmienda. Alemania ofrece otra lección importante, su legislación es especialmente estricta respecto a símbolos que promueven ideologías prohibitivas, como el nazismo. Aunque el contexto no es exactamente el de la bandera nacional en sí, la práctica muestra que allí la ley actúa rápido cuando el uso de emblemas puede atizar violencia o reavivar ideas totalitarias. Por eso los organizadores de manifestaciones y la policía suelen actuar con anticipación para confiscar pancartas o banderas que claramente violan la ley. Es un enfoque preventivo, concreto y a veces objeto de debate sobre límites de la libertad de expresión. El Reino Unido, por otro lado, no tiene una norma única que prohíba la profanación de la bandera. La respuesta suele venir por la vía del orden público. Si quemar una bandera provoca peleas o desórdenes, la policía puede intervenir por esa razón. En la práctica eso significa que actos simbólicos conflictivos son gestionados caso por caso. Es una solución pragmática, no se criminaliza la expresión per se, pero se controla lo que pueda desencadenar disturbios. Así, la diferencia entre países no es solo legal sino también de gestión policial y cultural. Si se comparan las trayectorias, aparece un patrón fácil de entender. Algunos estados priorizan la libertad individual y permiten actos simbólicos aunque resulten insultantes, otros priorizan la cohesión social y penalizan la ofensa simbólica para evitar fracturas. Además, los regímenes autoritarios tienden a proteger más rígidamente los símbolos porque cualquier ataque a ellos puede interpretarse como desafío al poder. Al final, la práctica cotidiana importa, sanciones, confiscaciones, juicios o simples reprimendas sociales muestran que la bandera rara vez está sola en la ley, siempre va acompañada de decisiones sobre expresión, orden público y memoria colectiva. Y como broma corta, la bandera no tiene nervios, pero a la gente sí le suelen doler los símbolos. Lecciones y legado para hoy. La prohibición de un símbolo tan visible como la bandera dejó claro algo sencillo: prohibir no borra el problema. Muchas veces las leyes que buscan controlar símbolos terminan amplificando el debate, porque el acto de prohibir se convierte en noticia y en protesta. Por ejemplo, cuando personas usan la bandera en una protesta artística o cuando atletas expresan su descontento durante un himno, la reacción pública suele centrarse más en el gesto que en la causa original. Eso muestra que los símbolos funcionan como amplificadores de mensajes, no como extinguidores. Primero hubo censura, luego hubo discusión pública, hoy vemos medidas más matizadas. Las instituciones que aprendieron esa lección optaron por políticas claras y educativas en lugar de prohibiciones totales. Escuelas que antes castigaban expresiones simbólicas ahora incluyen charlas sobre civismo y libertad de expresión. Empresas que pensaban que exhibir la bandera en un anuncio era siempre seguro ahora consultan a comunidades y activistas antes de usar emblemas nacionales en campañas. Todo esto reduce conflictos y evita titulares incendiarios. Y sí, la bandera sigue ondeando sin necesidad de un ejército de abogados. A nivel práctico, una lección palpable es preferir límites específicos y orientados al orden público sobre prohibiciones amplias. Eso significa regular conductas que ponen en riesgo a otras personas, como incitar a la violencia, en vez de castigar formas de expresión simbólica. Muchas universidades aplican esta idea, establecen normas sobre seguridad en actos públicos y, al mismo tiempo, protegen el derecho a la protesta simbólica. Otra medida útil es la mediación entre grupos con posturas opuestas. Sentarse a hablar suele producir más resultados que una orden judicial. Pequeño consejo con humor: dialogar cuesta menos que poner vallas. Para la sociedad, el legado más valioso es pedagógico. Enseñar el significado de los símbolos, y al mismo tiempo enseñar la importancia de disentir, fortalece la convivencia. Talleres comunitarios, programas escolares sobre historia cívica y espacios locales para debatir ayudan a transformar la polémica en aprendizaje. También existe una lección práctica para el ciudadano común.
Si te molesta un uso de la bandera, participa, organiza una mesa de diálogo, escribe a autoridades o crea una campaña alternativa. A menudo, una alternativa creativa, un mural, una performance, comunica más que una prohibición. Al final, lo que queda es que la gestión de símbolos nacionales es un termómetro de la salud democrática. Prohibir puede ser un parche, educar y negociar son las soluciones a largo plazo. La bandera conservará su poder, pero depende de nosotros decidir si ese poder une o divide. Y si algo sale mal, siempre queda el humor, la bandera no se ofende, pero las reglas sí pueden mejorar. En pocas líneas, hubo una ley del pasado que prohibía ciertos usos de la bandera, desde usarla como ropa o anuncio hasta castigar actos de desecración, todo pensado para proteger un símbolo que representaba unidad y patriotismo en su época. Con el tiempo, esa norma chocó con cambios sociales y decisiones de los tribunales. Muchos de esos castigos fueron limitados o anulados porque la Corte interpretó que algunas formas de protesta también son expresión política. Hoy, más que cárceles y multas, tenemos un código de etiqueta, se recomienda respetarla, pero no siempre se puede imponer con castigos penales. Si te sorprendió esto, no estás solo, a mí también me dejó pensando que una prenda o un cartel pueda crear tantos líos legales. Piensa en ejemplos cotidianos, un fan usando la bandera en un concierto, o un manifestante prendiéndola a fuego en plena calle, mismas piezas de tela, contextos muy distintos, consecuencias legales distintas según la época. Si te gustó este viaje por una ley extraña, suscríbete y comparte, déjame en los comentarios si cambiarías alguna norma sobre símbolos nacionales o si conoces otra ley rara que te haya sorprendido. En el próximo video seguiremos explorando historias curiosas sobre leyes y símbolos, prometo más anécdotas, menos sermones y alguna que otra broma visual, la bandera no será arrestada, lo prometo. Nos vemos.